sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el comercial y por supuesto el derecho a la salud. Usted marca 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que quedan habilitadas para que a partir de ese momento usted nos consulte, nos formule su pregunta y nosotros hacemos lo que más nos gusta, servirle a la comunidad, orientándole si hay lugar o no a reclamar un determinado derecho. Por supuesto, está en duda por parte del televidente. Saludamos a esta hora al amigo Enson Yantén, quien va, por supuesto, está pendiente de estas promociones en estos días por esta temporada de 3x1. Ahí paga bien adquirir en ese momento. Lo mismo que a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde, por supuesto, usted va a encontrar los abogados especialistas en cada área del derecho que usted requiera. Allí, con idoneidad, le atienden los mejores profesionales especializados en el área del derecho que usted requiera. Alincol, Carrera Tercera 1240, oficina 402 del Centro Financiero La Ermita. Pues bien, vamos a hablar hoy, antes de saludar a la doctora Ruth Milena Murillo González, también una asidua televidente de este espacio, una connotada abogada, especialista en el área de seguridad social, quien está siempre con nosotros allí, al lado de la cámara, orientándonos frente a estos temas tan álgidos del derecho. Pues bien, hoy queremos abordar un tema del cual muchas personas nos viven consultando a menudo, pero quieren que hoy le dediquemos unos minutos más en torno a esto de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en los últimos años. Y cuando decimos pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, no nos referimos a que no se están actualizando o ajustando conforme lo que sucede con el salario mínimo. No es a eso a lo que nos referimos, sino a los porcentajes o IBL que han venido reduciéndose en el transcurso de los años en detrimento del ingreso de los pensionados. Y para ello queremos entonces abordar este tema que es de mucho interés para todos ustedes. Lo primero es indicar a cuánto ascendía el IBL o tasa de reemplazo en el año 1990 y hasta antes de la Ley 100, porque no es lo mismo lo que se obtenía con el decreto 758 del 90
frente a lo que se obtenía con la Ley 100 y más adelante con la Ley 797 del año 2003. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué antes una pensión equivalía a un 90% y podía llegar hasta un 132% de IBL? ¿Y por qué ahorita máximo puede alcanzarse un 80%? ¿En qué momento las personas en Colombia se despertaron con un vil atraco porque perdieron del decreto 758 a la ley 797, perdieron un 47% de ingresos, es decir, casi un 50% se redujo la pensión con respecto al decreto 758. Y este tema queremos abordarlo minuciosamente para que usted comprenda que no todo el tiempo quienes dirigen están buscando beneficiar a sus dirigidos, sino que por el contrario, llegan a ejercer ciertos cargos de poder, ciertos cargos sobre todo que tienen que ver con la ley y no les importa que ellos se puedan afectar, como lo sucede el resto de los mortales o la mayoría de los mortales, porque al fin y al cabo un proyecto de ley es posible que afecte a un político, pero lo afecta muy poco. Pero esa afectación que puede sufrir es muy insignificante frente a los beneficios que recibe por aprobar ese proyecto de ley. Entonces, abordemos y hagamos un poco de memoria, porque antes de la ley 100, para los trabajadores del sector público, la ley que regía en materia pensional era la ley 33 de 1985. Y esta entidad pensionaba solamente con 20 años de servicios y siempre y cuando la persona tuviera 55 años de edad. Además se reconocía un IBL del 75%, pero sobre el último año. Estamos hablando ley 33 del año de 1985. Vamos a abordar un televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo me le va a usted? Muy bien, gracias. Le habla John Alexis de aquí del barrio Bretaña. John Alexis del barrio Bretaña. ¿Su inquietud cuál es, John Alexis? Doctor, es que lo que pasa, que yo tengo una PCL de doble origen, que me da el 46. Sí, señor. Depende de capacidad laboral y origen común. ¿Cuánto tiene de origen laboral? Tengo el 34%. Sí. No, de origen laboral tengo el 13%. ¿Y de origen común? Tengo el 34%. 34, sí, origen común. Resulta que yo estoy apelando a la regional y me fui a averiguar al fondo de pensiones y me dicen que eso es falso, que eso es mentira el origen, que eso no se suma ninguna. Ellos necesitan saber qué es el origen mixto, porque dicen que eso no existe, que eso es pura falsedad, que eso es mentira, que nunca se suman las dos de laboral y la origen común. Sí. Eso es falso. Yo necesito saber si eso es verdad o eso es mentira, o yo no entiendo. Cuando le dicen a usted que no se suman para efecto de reconocimiento de la pensión, ¿le dijeron en dónde? En el fondo protección. Bueno, le dijeron en protección, por supuesto. Y la pregunta suya es, ¿cómo si es verdad, si se suman o no? Bueno, vamos entonces, ¿cuándo obtuvo usted el 34%? El 34% me lo dieron, eso fue ahorita como en diciembre 12, es decir, del 2018. Que este 34% es la última calificación que le dieron a usted. Sí, el fondo de pensión. Ahorita yo estoy apelando ante la regional. Me dicen que ahorita a fines de este mes ya me llaman para evaluarme. Correcto. Vamos entonces a explicarle. Sí. Y tengo el 13 de laboral. Déjenme saber si es verdad o es mentira. Entonces, doctor, ese programa como está en repetición a las 11 lo veré porque estoy llamando desde por acá, por acá cerca donde tengo una cita con un médico. Entonces no lo estoy viendo ahorita en directo, entonces por la noche lo veré en repetición. Bueno, mi señor. Informarlo yo. Bueno, a usted por comunicarse con nosotros. Que me oriente, me hace el favor ahí la respuesta bien orientadita. Bueno, mi señor, lamentamos que no pueda verlo en directo, pero bueno, ahí está, en las redes sociales, usted lo puede consultar en YouTube y si no, por este mismo canal
se repite a las 11 de la noche. Y si no, que lo diga el amigo Einson Yantén, que él es encargado pues del webmaster, y que esta señal pueda llegar a cada uno de sus hogares. Entonces recordémosles al amigo John Alesis, nos dice: tengo una calificación de origen laboral con un 13% y otra calificación de origen común, que es la más reciente, donde me dieron un 34%. Es decir, estamos hablando de un 47% de pérdida de capacidad laboral, 47%, muy cercano de poder obtener el 50% sumando las dos. La pregunta que nos hace John Alesis ¿es cierto lo que dijeron en el fondo de pensiones de que no se suman los porcentajes de pérdida de capacidad laboral para efecto de reconocimiento de la pensión? Pues nosotros le respondemos aquí que esa manifestación es completamente falsa, porque la Corte Constitucional ha establecido que si una persona tiene pérdida de capacidad laboral de un origen y posteriormente tiene pérdida de capacidad laboral de otro origen, si este último logra subir a un 50 o más por ciento, ese último o la última entidad es la encargada de reconocer la pensión, en este caso por invalidez. Citemos un ejemplo que nos permita ilustrar a los televidentes en ese aspecto. El señor John Alesis sufrió una pérdida de capacidad laboral del 13%, origen laboral. Hace 1 año, 2 años, 3 años, ya está calificado. Es posible que esa pérdida de capacidad laboral sea irreversible, esa pérdida de capacidad laboral no sea degenerativa. Por ejemplo, si a uno le amputan una mano, allí no hay lugar a que más adelante se vaya a agravar, porque presumimos que le amputaron la mano, cicatrizó, lo calificaron, le dieron 4, 5, 50, 20, según lo que le den. Eso no va a aumentar. Distinto es cuando es un problema de una enfermedad degenerativa, como por ejemplo el túnel carpiano, el manguito rotador, para citar los más comunes, que a veces involucra la salud de los afiliados al sistema de seguridad social. ¿Qué sucede entonces en este evento? Si una persona lo califican con manguito rotador o con túnel carpiano, o, ¿por qué no?, cualquier otra patología que sea de carácter degenerativo, hoy esa persona más adelante, conforme al artículo 44 de la Ley 100, puede someterse a una nueva valoración y poder establecer que su porcentaje de pérdida de capacidad laboral ha aumentado. Distinto sucede si, por ejemplo, una persona lo califican con la amputación de 1 o 2 miembros de la mano. Allí, para ilustrar un ejemplo, cuando una patología es calificada y no hay lugar a que aumente a futuro, y cuando hay que volverse a revisar porque de seguro va a aumentarse. Esa es la diferencia entre una enfermedad de tipo degenerativo que va socavando paulatinamente a una persona y una enfermedad que es contundente en el momento y no hay lugar a que aumente. Entonces, si una persona lo califican con pérdida de capacidad laboral, partamos de la base que al señor Wilson, John Alesis, lo calificaron con ese 13%, eso no le alcanza para pensión. Pero si mañana tiene otro evento en materia de salud y el origen es común y le dan, por ejemplo, un 40% de pérdida de capacidad laboral de origen común, en ese evento quien debe reconocer la pensión es no el que más porcentaje le dé, sino el que logre subirla a un 50%. En el caso del amigo John Alesis, estamos poniendo un ejemplo en donde primero fue la patología laboral que le dio un 13% y después la patología de origen común que le dio un 34%, para un total del 47%. Aún no tiene, sumando los dos porcentajes, una pérdida de capacidad laboral del 50%, que es un requisito sine qua non que exige tanto la ARL como la administradora de fondos de pensiones para poder reconocer una pensión de invalidez si
es de origen común la patología, responde entonces la administradora de fondos de pensiones. Si es de origen laboral, responde entonces la administradora de riesgos laborales. Pero puede suceder que sea un caso completamente al contrario, que una primera valoración conlleve a pérdida de calificación laboral de un 40% o un 42%, hasta ahí llegó. La persona fue calificada por la EPS, por el Fondo de Pensiones o por la Junta Regional y por la Junta Nacional, y se reconfirmó que la pérdida de capacidad laboral era de un 42%. Allí no hay lugar a pensión porque no logró el tope mínimo que se requiere para calificar con el 50% que exige el artículo 38 de la Ley 100. Para reconocimiento de una pensión de invalidez es necesario que la persona pierda por lo menos el 50% de pérdida de capacidad laboral. De ahí que el artículo 38 esté en consonancia con lo que se establecía anteriormente en el decreto 758. Aunque el 758 hablaba de 3 tipos de invalidez, que si nos alcanza el tiempo, hablamos de ella. Pero ahorita nos ceñimos a responderle al señor Alesis. Y el ejemplo que estamos citando es de que si ya le dieron un 42%, origen común, esa persona no tiene lugar a pensión. Y como es de origen común, tampoco hay lugar a una indemnización. Y entonces sigue trabajando. Al cabo de un mes, un año, 3 años, no sé, la persona tiene un accidente de origen laboral. Y ese accidente de origen laboral llevó a la persona a perder capacidad laboral. Y en la calificación arrojó que había perdido un 10% de pérdida de capacidad laboral. Ese 10% de pérdida de capacidad laboral, que es de origen laboral y que responde la ARL, se va a sumar al 42% de pérdida de capacidad laboral que ya tenía de origen común, para un total entonces de un 50%. Ya vamos a ir con televidente en línea. Entonces, si hay una calificación de un 42 y viene una calificación posterior de otro origen que le da un 10%, se suman y se obtiene un 52%. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional respecto a esto? Que no es la que más porcentaje de pérdida de capacidad laboral dé, sino la entidad o el origen que lo lleve al 50%. El uno lo dejó en el 42, el otro lo llevó al 50 o más. Ese que lo llevó al 50 debe responder por el reconocimiento de la pensión. Esa claridad se la hacemos conforme a la jurisprudencia de la Corte, en este caso Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, para que el amigo John Alesis tenga un poco más de fundamentos y poder decirle a las entidades del fondo que están completamente equivocados, porque los porcentajes de pérdida de capacidad laboral sí se pueden sumar. ¿De qué otra manera entonces entenderíamos que una persona se accidenta, lo califican con pérdida de capacidad laboral, origen común de un 40%, y va entonces a trabajar así con ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral? Tiene otro evento, una enfermedad de origen laboral, y le califican otro 40%. Está con pérdida de capacidad laboral del 40%, origen común, y otro 40% de origen laboral. Tiene un 80% de pérdida de capacidad laboral. La pregunta es, de acuerdo a la respuesta que le dieron a usted en su fondo de pensiones, una persona que tenga un 80% de capacidad laboral, por ser de distintas áreas o distintos orígenes, ninguna de las dos entidades responde por el hecho de no haber subido a un 50%, no tiene lógica. Allí lo que se busca es proteger, preservar el mínimo vital de esa persona. Por eso, aquí le concluimos, amigos, John Alesis, que el fondo de pensiones que le manifestó a usted, eso está equivocado, completamente equivocado, y es una posición también irracional frente a lo que contempla la Constitución política. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama?
Con Alexander Quina de Terrón, Colorado. Alexander Quina. Sí, señor. Don Alexander Quina de Terrón, Colorado, ¿su inquietud cuál es? Mira, lo que pasa es que hace 6 meses, fue un accidente de origen común. Sí. Así como usted lo explica. Me estrellé con un taxi. Pues yo tuve la culpa porque yo me venía en contravía. Entonces, pues ya sobre ese accidente perdí el pie derecho, pues del tobillo hacia abajo, Sí. del tobillo hacia abajo. Entonces, a mí desde ahí me venían incapacitando, pero esas incapacidades no me las han pagado. Eso por un lado. Ya el médico laboral, yo tengo EPS, Comeva. Sí. El médico laboral ya me mandó con la junta para que me califiquen en la junta regional. Fui al fondo de pensiones y pues ahí me queda muy duro pues mantenerme transportando y me mandaron un poco de papeles. ¿Sí me entiende? Eso por un lado, y por otro lado también el seguro de la moto me responde por una plata, pero no sé cuánto. Ahí donde yo entro a decir, es mejor pedir la ayuda de un abogado. ¿Cuánto tiempo le ven de incapacidades a usted? 6 meses. ¿Hace 6 No meses, me ¿Hace 6 meses está incapacitado? Sí, señor. Correcto. ¿Usted lo remitieron para calificación? Sí, señor. ¿Y por qué lo mandaron de una vez donde la Junta? No, o sea, yo fui al fondo de pensiones y me dijeron que tenía que llevar unos papeles. Estoy en eso porque, pues, como apenas me estoy un poquito curando, entonces eso es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Bueno, ¿y cuál es La su edad? Disculpe, la pregunta mía es, ¿sería mejor pedir la ayuda de un abogado? Sí, señor, por supuesto. Usted todavía está trabajando, la relación laboral no se le ha terminado, ¿cierto? No, o sea, no, ¿cómo lo explicara? Yo estoy en mi casa en ese momento incapacitado. No, lo que quiero decir es que su contrato de trabajo está vigente a pesar de que está incapacitado. Sí, señor, no, o sea, la empresa, porque fue un origen común, la empresa me ha seguido pagando el seguro, la seguridad social. Cuando usted se accidentó, ¿usted iba para su casa, venía de su casa o estaba haciendo algún trabajo de la empresa? No, eso fue un domingo. Yo venía de baño. Correcto. Bueno, entonces vamos a responderle al amigo Alexander Quina, que nos llama desde el barrio Terrón, Colorado. Él simplemente nos ha preguntado a nosotros, ¿puede colgarnos don Alexander Quina? A usted por comunicarse. Alexander simplemente se ha limitado a decirnos a nosotros, hombre, ¿hay que conseguir un abogado para que me asista o puedo hacer ese trámite? La pregunta de él se puede resumir en una sola palabra, ¿sí o no? Aquí le decimos, claro que necesita un abogado para que haga los trámites en debida forma. Y ese abogado debe ser preferiblemente especialista en seguridad social. Ahora bien, no significa que usted mismo no pueda hacer el trámite. Claro, usted está en capacidad de hacer el trámite. El problema es que su desplazamiento con la amputación de su pie impide que tenga la mayor movilidad como cualquier otra persona para poder ir, venir y jugar con esa tramitología que ponen a veces las leyes para poder reconocer una prestación. Pero si nosotros nos quedamos en esa respuesta escueta, sencilla, lacónica, diciendo sí necesito un abogado o sí, y ahí muere todo. No, hay que ilustrar a las personas qué tantos derechos se pueden desprender de esa parte. Lo uno, por supuesto, ya son 6 meses de incapacidad y usted dice, ¿qué hago frente a eso? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y una de ellas es reclamarle al empleador, tome nota, Alexander Quina o Quina, tome nota, el artículo 121, Decreto Ley 019 del 2012, Decreto Ley 019 del 2012, artículo 121, de manera textual, establece que las incapacidades
el encargado de hacer el trámite frente a las entidades del sistema de seguridad social es ¿quién? El empleador. Todo lo que tenga que ver con esas incapacidades de origen común, lo que tenga que ver con licencia de maternidad, dice el artículo 121, el empleador debe hacer el trámite y no poner para que el trabajador las haga. Luego, una de sus quejas es que no puede usted estarse desplazando porque tiene una patología o un trauma reciente y ese trauma impide, creo que ni siquiera le habrán puesto todavía prótesis, entonces eso le impide a usted estarse desplazando y mientras se adapta a su nueva vida sin un miembro inferior, eso va a costar un tiempo, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, psicológico y sensorial, porque todo el mundo observa que ya el pie se perdió, que no se puede recuperar, y ese no solamente es la pérdida de capacidad laboral, también viene ese estado aflictivo, ese estado depresivo que sufre la persona a raíz de la amputación de su miembro. Entonces, no es usted quien debe hacer los trámites. Si usted se lee ese artículo, el 121 del decreto ley 019, está indicando que el empleador debe pagarle a usted común y corriente sus incapacidades y él hacer el trámite frente a la entidad encargada. En este caso, como se trata de una enfermedad o un accidente más bien de origen común, debe ser la EPS del día 3 hasta el día 180. Usted acabó de decir, es que la incapacidad ya lleva 6 meses, es decir, más de 180 días. Entonces, se debe involucrar no solamente a la EPS para que responda del día 3 al 180, sino también a la administradora de fondos de pensiones para que responda del día 181 hasta el 540, que sea ya usted debidamente calificado por parte no solamente de la Junta, porque también nos sorprendía ahí, el médico dice, lo mandamos allá. No, quien debe calificarlo allí es su fondo de pensiones inicialmente. Es el fondo quien hace esa primera valoración. Así está establecido en el artículo 41 de la Ley 100, que modificó precisamente la Ley 962 del 2005. Ley 962 del 2005. ¿Qué dijo esta Ley 962? Que la facultad anteriormente, es decir, antes de la Ley 100, la facultad para calificar el estado de pérdida de capacidad laboral de una persona correspondía únicamente al Seguro Social. Cuando se crea la Ley 100, entonces se atribuye esa facultad a las juntas, tanto regional, que hacía la calificación en primera instancia, como la nacional, que la hacía en segunda instancia. Sin embargo, esto generó una congestión de valoración por parte de los afectados y esto demoraba mucho tiempo. Y como se requería un procedimiento expedito, diligente, ágil para que la gente obtuviera su resultado lo más pronto posible, y eso no era posible lograrlo. ¿Por qué? Porque todo estaba en la Junta Regional y estamos hablando de una entidad de carácter regional. Y cuando decimos una entidad de carácter regional, significa que no solamente es la de ese territorio, la de esta ciudad, la de este municipio, sino que vienen todos los municipios cercanos, no solamente de este departamento, sino de varios departamentos. Ustedes se pueden imaginar la cantidad, las miles de personas que hay pendientes o que habían pendientes para calificar y se lo dejan solamente a la Junta Regional. Entonces, como no era posible hacerlo de manera diligente, la Ley 962 del 2005, que fue una ley también antitrámite, que incorporó y dijo, bueno, además de la Junta Regional y de la Junta Nacional, esa primera valoración la puede hacer la EPS, la puede hacer la ARL, según si el origen es laboral, la puede hacer los fondos de pensiones, la puede hacer el Seguro Social, la puede hacer las aseguradoras. Este fue la modificación al artículo 41 de la Ley 100 que introdujo la Ley 962 del año 2005. Esto por una parte, para mirar por qué le mandaron directamente a la Junta Regional cuando usted tiene una primera opción que es la del fondo, y el fondo califica y si hay insatisfacción de parte suya, usted presenta una apelación para que vaya a la Junta Regional.
Y si la inconformidad se mantiene, usted puede reclamar ante la Junta Nacional. Y si se mantiene la inconformidad frente al dictamen de la Junta Nacional, entonces usted procede ya a instancias judiciales. Esto por un lado. Y vamos a complementarle la respuesta, amigo Alexander Quina, para que no se nos vaya de ahí, de la imagen de su televisor, porque tenemos otro televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, ¿y usted cómo me le ha ido? Maravillosamente bien. ¿Cuál es su nombre? Para felicitarlo por su programa. Gracias, mi señora. Muchas gracias. Doctor, mi nombre es Luz Estela Tique. Lo que pasa es que yo le iba a hacer una preguntita. Lo que pasa es que a mí ya me calificó el fondo de pensiones y me dio el 68.84 de discapacidad. ¿68.84? Sí, 84. Sí. Entonces, desde esos días fui porque yo metí los papeles desde diciembre y hasta ahora no me ha salido la resolución. Ella me dice que no, que es que hay que esperar 4 meses porque la ley dice que 4 meses. Sí. Pero la niña me dijo allá que como a mí me faltaba muy poquito para la pensión de vejez, que tenía que seguir pagando la pensión de vejez. Entonces yo le quería preguntar si eso es verdad, que yo tengo que seguir pagando pensión porque me van a pensionar con un mínimo y me toca pagar pensión que son como 200 y pico, entonces ¿qué me va a quedar? ¿El origen de su patología cuál es? ¿El de esa calificación? Es común. Es común. Es común, perfecto. ¿Y cuántas semanas tenía usted? En el momento tengo 1.244.78. 1.244.78 semanas. Sí. Perfecto. Y le dieron un 68% de pérdida de capacidad laboral. Es decir, que usted está aquí a 55 semanas más o menos, 55 semanas. Eso equivale Sí. a un año de seguir sí. cotizando. Perfecto. Y su pregunta, doña Luz Estela Tique, es si hay lugar o no a seguir pagando. ¿Para qué? ¿Para que le reconozcan otra pensión? No, la muchacha dice que yo tengo que seguir pagando lo que me falta de la pensión de vejez, porque como a mí me calificaron fue por invalidez, que entonces que Colpensión en cualquier momento me la puede quitar. Bueno. Yo voy a cumplir 61 años. Va a cumplir 61 años. Y una última pregunta que le hacemos a doña Luz Estela Tique. ¿Usted ha cotizado siempre sobre la base de cuánto? Del mínimo. Del salario mínimo. El salario mínimo. Bueno, sí. la pregunta es, ¿puedo seguir cotizando a pesar de tener 1.246 semanas cotizadas? Es que ellos me dicen que yo tengo que seguir cotizando, que para la pensión de vejez, porque en cualquier momento Colpensiones me quita la de invalidez. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema con doña Luz Estela Tique, pero antes concluimos la pregunta que nos hacía el amigo Alexander Quina. Puede colgar la línea telefónica doña Luz Estela Tique y permanecer en la pantalla de su televisor, que ya vamos a darle respuesta a esa inquietud que usted nos ha planteado. Lo primero es con el amigo Alexander, para culminar con él, que efectivamente usted requiere un abogado, bien, para reclamar esas incapacidades, pero si usted considera que aún se puede desplazar, es un trámite que no puede necesariamente incurrir en la presencia de un profesional del derecho. ¿Para qué va donde un profesional del derecho? Para que le oriente y sepa que lo que le están dando es eso y no otra cosa. Entonces, esos primeros 180 días de incapacidad se los debe reconocer directamente su empleador, conforme al artículo 121 de la ley 019 del 2012, que tantas veces hemos citado aquí. Eso lo puede hacer el empleador. Recuerde, reclámele a él de manera respetuosa, de manera decente, que él, conforme a ese artículo, está en el deber de pagarle. Usted automáticamente adquiere la condición de aforado con estabilidad laboral reforzada. Adquiere esa condición porque, por supuesto, debe usted tener una protección especial del Estado frente a la situación de salud en que usted se encuentra. Eso por un lado. Y por otra parte, le indicamos, amigo Alexander Quina, que
una vez sea calificado con pérdida de capacidad laboral, depende, y no creemos que eso le alcance al 50%, usted debe reincorporarse, exigir la prótesis y mirar cómo queda, porque la EPS debe garantizarle usted también con esa prótesis que no va a quedar evidente, que no le vayan a poner un gancho, como sucedía anteriormente, no, una prótesis que se adecue a los avances tecnológicos que hay hoy en día, que sea lo más disimulada posible, porque no basta con perder el miembro, sino que además a la persona lo ridiculizan poniéndole un parche ahí en ese ojo o poniéndole un gancho en ese brazo, o un gancho o una pata de palo, como si fuera un pirata. No, que le pongan una prótesis adecuada a los avances tecnológicos. El principio se llama progresividad. Progresivamente se deben ir incorporando las nuevas tecnologías en la prestación del servicio de salud, no solamente en la parte asistencial, sino también en los elementos o instrumentos que se requieren como prótesis para el mejoramiento de la calidad de vida de esa persona. Vamos entonces con la señora Luz Estela Tique. Doña Luz Estela Tique nos hace una pregunta muy importante, como todas las que aquí nos formulan. Nos dicen, lamentablemente fui calificada con un 68.84 de pérdida de capacidad laboral. Origen común. Tengo 1.245 semanas. Yo le diría a doña Estela que por favor arrime su historia laboral a nuestra oficina. Lo más seguro es que allí le van a faltar semanas. Y esas semanas pueden significar dinero más adelante. Entonces, como ya tiene un porcentaje que supera ampliamente el exigido por el artículo 38 de la Ley 100, para que sea declarada inválida y que además pueda obtener una pensión de invalidez, ella se acercó a su fondo de pensiones y la niña le dijo que por obligación debió o debe seguir cotizando, porque de lo contrario más adelante le pueden retirar la pensión. Pues yo le digo a ella, no es cierto. No es necesario que siga cotizando. Ahora bien, depende de la patología. Nosotros consideramos que una patología, y a su edad, 61 años que usted acaba de decirnos que tiene, con un 68.84 de PSL, pérdida de capacidad laboral, origen común. ¿Para qué sigue cotizando si usted no va a recibir 2 pensiones? Solamente se va a quedar con la pensión de invalidez. Ahora bien, lo que dice la ley es de que cuando usted cumpla la edad y el número de semanas, esa pensión de invalidez se la pueden conmutar por una pensión de vejez. Eso es cierto y lo puede hacer cualquier persona. El problema es de que si usted está cotizando con el mínimo, el salario mínimo, da lo mismo que a usted la pensionen por invalidez o la pensionen por vejez. Eso no le va a representar ninguna mejoría en sus ingresos. Por esa razón, no veo viable que usted se gaste durante esos 12 meses casi 2 millones de pesos haciendo aportes al sistema pensional cuando no va realmente a haber retribuido eso cuando cumpla las 1.300 semanas. Lo cierto es que la pensión, cuando usted cumpla 1.300 semanas, deja de ser pensión de invalidez y se conmuta por una pensión de vejez. ¿Cuál es la diferencia? La de invalidez le reconoce máximo un 75%. Ojo, la pensión de invalidez reconoce máximo un 75%. Si es de origen común, porque si esa pensión de invalidez es de origen laboral, pueden reconocerle hasta un 90%, porque a ese 75% que le dan a la persona por pérdida de capacidad laboral, si esa misma persona que ha sido objeto de valoración requiere de un tercero para realizar sus actividades más elementales, le van a dar un 15% más, es decir, que puede llegar a un 90%. Esto únicamente sucede si es de origen laboral la pérdida de capacidad laboral, porque de lo contrario ya no le van a dar ese porcentaje y entrarían a darle un 75%. Luego, si usted, doña Luz Estela Tique, cotiza ese añito que le hace falta y ajusta las 1.300, a usted la van a pensionar con el mínimo de la pensión de vejez, que
que es un 65% de IBL, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley 100. Artículo 34, Ley 100. Y si a un salario mínimo que hoy está en 828.116 pesos, le sacamos un 65%, queda muy por debajo. Sin embargo, recordemos que ese porcentaje para reconocimiento de la pensión no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, que damos aplicación al artículo 35 que establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual. Esto contrario a lo que quiere hacer el actual gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, que quiere que todas las personas terminen recibiendo menos de un salario mínimo por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión, como se ha anunciado en el artículo 117 del Plan Nacional de Desarrollo. En unas pocas palabras, quieren socializar la pobreza, que todo el mundo gane menos de un mínimo y hacer creerle a la gente que es que en su gobierno, que en su etapa de gobierno lograron que todos tuvieran pensión. Pero pregunten el tipo de pensión, es una burla y es una cuestión indignante la propuesta que hace el gobierno de turno en que quienes no puedan obtener la pensión aporten eso para reconocerle los famosos beneficios económicos periódicos. Esos beneficios económicos periódicos, permítame decirle, es una farsa. Y así se crearon con el acto legislativo 01 del año 2005 por el gobierno de esa época. Y ustedes tienen que revisar bien todo lo que venga de políticos como los que tenemos nosotros, hay que revisarlo siempre con beneficio de inventario. Hay que estar completamente prevenido, porque casi nunca dan algo que realmente sirva a sus electores. Por el contrario, le están quitando, como hicieron con la pensión a través de la Ley 100, como hicieron con la pensión a través de la Ley 797, como hicieron con la pensión a través del acto legislativo 01 del año 2005, lo que hicieron con los trabajadores con la Ley 789 del año 2002. Es decir, son muchas las normas que están allí colgadas en las redes para que ustedes conozcan y no digan que es que aquí en Tablero Jurídico nos ensañamos con un determinado gobernante. No, estamos diciendo la verdad, lo que está ahí en la norma. Por eso invitamos a todos los que piensan lo contrario, que nos llamen y nos confronten y nos digan si lo que estamos diciendo es cierto o no. Por eso, doña Luz Estela Tique, usted no está obligada a seguir haciendo aportes al sistema pensional para que justifiquen que no le van a quitar la pensión. Entendemos nosotros que su pérdida de capacidad laboral y tan alta que es, usted no se va a recuperar. Dios permita que se recupere. Sería maravilloso, porque es una cuestión bastante cruel con la persona. La naturaleza se ensaña a veces con algunas personas. Cuando usted más creía que iba a dedicarse a vivir ya una vida tranquila, pensionadita, porque estaba a 50 larguitas semanas de tener la pensión, viene su problema de salud y pierde un 68.84 de pérdida de capacidad laboral. Es decir, literalmente no solamente queda sin pensionarse con óptimas condiciones de salud, sino que además va a perder posibilidad de generar más ingresos. Porque una persona, mujer, que a los 57 años obtenga su pensión por vejez, puede decir, bueno, voy a dedicarme a hacer otras actividades adicionales para mejorar mis ingresos. Pero si usted está calificada con un 68.84% de pérdida de capacidad laboral, ¿a qué se va a dedicar cuando usted está considerablemente disminuida desde el punto de vista físico? Y allí hay un problema. Ese es un problema que el Estado, hace rato vengo diciendo por este medio, el Estado tiene que conjurar para que los fondos de pensiones, si una persona obtiene la pensión por invalidez, le reconozcan un porcentaje mayor que si obtuvo la pensión por vejez. ¿Por qué razón? Porque la pensión por vejez tiene la fortuna de que la persona, entre comillas, podemos decir que está en buenas condiciones de salud. Ha cumplido, sí, 57 años, si es mujer, o ha cumplido 62, pero es una persona que goza de buena salud. Todavía puede bailar reggaetón, todavía puede dedicarse a otras actividades, pero una persona que además de cumplir 57, que además de cumplir 62 años si es hombre, entre a pensionarse
y pierda capacidad laboral, ahí sí hay un problema. Entonces, no es justo que el sistema pensional reconozca más porcentaje de IBL al que se pensionó por invalidez, menos porcentajes que al que se pensionó por vejez. Allí hay una gran discriminación y la norma amerita una revisión profunda para que los pensionados en este país despierten y que los medios de comunicación no nos estén mostrando más el problema de otras naciones, sino que se metan al problema nuestro, al problema real, porque nos distraen, nos quitan el tiempo, nos hacen perder la paciencia y nos ponen a todos en un solo cuento, en el cuento del problema de otras naciones. Pero no se dan cuenta que estamos nosotros en peores condiciones en algunos aspectos. Sí, hoy se fue la luz en Venezuela y todo el mundo está protestando, los medios de comunicación están allí clamando para que llegue la energía. Pues bien, la costa atlántica, cerca de 3 o 4 departamentos de la costa atlántica, hace 12 horas están sin energía, sufriendo inclemencias, y los medios de comunicación no lo ponen como primera página, también para que se arregle el problema del Electrocaribe, porque así pasa en este país, siempre nos distraen con las cosas que, si bien es cierto, pueden ser importantes, a nosotros no nos incumben como colombianos, porque el problema de la energía de Venezuela no es un problema nuestro, tenemos el problema de Electricaribe. 3 departamentos o más de 3 departamentos están hace 12 horas sin energía. Por cuestiones naturales o por lo que sea, están sin energía. Y ningún titular de los medios de comunicación abre hablando de que están a oscuras. Ninguno. Pero sí sucede porque en el otro país se fue la energía. Así nos mantienen a nosotros siempre entretenidos. Ese es el problema. Parece que nos quisieran esterilizar el pensamiento, que no vamos más allá, que nos acostumbremos a pensar en el problema de los demás y no en el propio problema. Esto en Colombia tiene que cambiar. Hay que revisar ese estado de invalidez de las personas en Colombia y que realmente le den una pensión que dignifique. No es lo mismo pensionarse quedando postrado en una cama que pensionarse con los mismos 62 años o los mismos 57, pero estar gozando de buena salud. A mí no importa que el jovencito tenga 20 años, si está postrado en una cama no puede producir, luego no pueden darle únicamente un 45% de lo que vengaba e irle subiendo de acuerdo al número de semanas. Esto en Colombia debe cambiar y debe cambiar para bien. Por eso aquí les recordamos el tema con el que hemos iniciado el programa en el día de hoy. La pensión ha venido disminuyendo desde antes de la ley 100 o después de la ley 100, porque con el decreto 758 del año de 1990 usted podía obtener un IBL o tasa de reemplazo hasta un 90%. 90% ¿con base en qué? A sus ingresos. ¿Cuántas semanas necesitaba? 1.250 semanas solamente necesitaba para que le dieran un 90% de IBL o de pensión. Y si usted tenía la suerte de pensionarse con transición, es decir, con aplicación del decreto 758, artículo 12, y además el artículo 21 le permitía a usted obtener un incremento pensional por cónyuge de un 14%. Si su cónyuge, compañera o compañero permanente no tenía ingresos, a usted le daban un 14% adicional sobre ese 90%. Y si usted era, como todos los de esa época, bien fértil, bien próspero para tener hijos y tenía hasta 4 hijos, por cada uno de esos hijos le iban a dar a usted un 7%, que si lo multiplicamos por 4 hijos daba un 28%, más un 14% por la cónyuge era un 42%, más un 90% que le habían dado por IBL, usted tenía un 132%. Hoy en Colombia, con el tránsito del decreto 758 a la ley 797, se perdió un 47% de ingresos y más. Vamos a culminar el programa en el día de hoy. Ya nos informaron que el tiempo se nos acabó, pero la invitación es para mañana en punto de las 3, donde estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Los invitamos en el día de mañana en punto de las 3 y por supuesto para que nos sigan a través de las redes sociales, ahí en YouTube, Tablero Jurídico, y mañana o hoy mismo en la noche en repetición a las 11 de la noche. Feliz tarde, un fuerte abrazo, Dios los bendiga.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocupar